saludo, amigas y amigos, y una invitación nuevamente a pensar en voz alta. Ayer, 2 de octubre, fue un día muy importante y muy doloroso en la memoria reciente de la acción del ejército y los paramilitares y el gobierno político en México con la masacre de Tlatelolco en el 68. El mayor acto de violencia como masacre en la historia contemporánea de México, del cual aún no sabemos exactamente el número total de muertos, que desnudó totalmente la acción y la impunidad del ejército y los grupos paramilitares. El 2 de octubre también de 1869 es cuando nació Gandhi y es el Día Mundial de la No Violencia. Entonces, violencia extrema, guerra, paz, no violencia, caras de una misma moneda que hay que conocer, profundizar y tratar de aumentar la humanización que nos rodea y que deseamos construir. También ayer en Brasil, tremendamente sorpresivo el avance en la votación electoral con Bolsonaro, que se acercó a 4 puntos por ciento de Lula, cuando se pensaba que la diferencia podía haber sido hasta de un 10% a favor de Lula. Constatamos cómo la exderecha y la extrema derecha más racista, clasista, genocida y destructiva de todo el medio ambiente avanza en América Latina, aunque por suerte los gobiernos de izquierda como Petro en Colombia por una diferencia muy pequeña, y esperemos que Lula el 30 de octubre confirmen que las fuerzas de izquierda y populares también tienen un deseo firme de impedir y frenar ese avance de la ultraderecha. Pero vamos a reflexionar unas 3 cosas a partir de la realidad actual que nos está atravesando en México. Clausewitz hablaba que la guerra es la continuación de la política por otros medios. Y Foucault decía que la política es la continuación de la guerra por otros medios. En México tenemos en forma simultánea los 2 tipos de guerra. Y en este momento se ha dado un aumento, una vuelta de tuerca de la polarización y de los bandos en ambos tipos de guerra, la militar y la política. Y nos parece muy importante poder analizar qué hay detrás de la realidad, qué es lo que no se ve, los inobservados sociales, porque cada vez es más difícil tener una posición neutral o sin claridad de los bandos que cada vez más empiezan a definirse en la pugna, y no puede uno aducir ingenuamente formas de neutralidad que no existen. La vuelta de tuerca tiene que ver en parte que nunca en México un gobierno se había enfrentado y había desnudado situaciones de las Fuerzas Armadas como ahora lo ha hecho el gobierno de López Obrador. Y en ese sentido es algo muy importante, es por supuesto solo un principio, un paso mínimo, pero trascendental, que rompe la idea infantil de que todo sigue igual y que en este gobierno estamos peor que antes, etc. Todo ese infantilismo permanente que los medios siembran sin ningún principio de realidad, justamente es momento de empezar a comprometerse en esta forma con acciones que son tremendamente importantes para la vida y la democracia de nuestro país. Han quedado al descubierto como una primera idea todo lo que tiene que ver con la verdad histórica, los grupos de extrema derecha, la clase política más genocida, las fracciones del ejército también más genocidas, que siguen apoyando todo tipo de impunidad, de ideas de obediencia debida, toda forma de exculpación, desde mandos militares hasta políticos, en las acciones de Ayotzinapa que sucedieron en la acción genocida, porque eso fue una acción genocida, porque la orden era matarlos a todos, que hubo en Iguala en septiembre del 2014. Frente a estas fuerzas del PRI, del PAN sobre todo, el tema de la verdad con justicia se ha enfrentado con claridad. Ha habido
un informe muy importante desde la Subsecretaría de Derechos Humanos de Gobernación, de la Comisión de la Verdad y la Justicia, un informe del GIEI, las movilizaciones de las madres y padres de Ayotzinapa y toda la sociedad civil solidaria que busca realmente desentrañar la verdad, la justicia, la reparación, la no repetición y cualquier forma de memoria activa que se vaya a construir. Frente a esto, también en el bando de la llamada verdad histórica, que es la mentira histórica y la impunidad total, hemos asistido a jueces que buscan exonerar a Abarca, que buscan exonerar a Murillo Karam, a la Fiscalía General de la República que cancela órdenes de aprehensión con la clásica idea del debido proceso, que es también la que permitió liberar a los paramilitares de Acteal hace unos años, asesinos confesos de la masacre. Entonces, todo este tipo de acciones unidas, como siempre, al poder mediático, que es completamente cómplice y que actúa con una enorme impunidad y miserabilidad. La periodista Penilei Ramírez, publicando un artículo repugnante donde se ataca y se lesiona cualquier dignidad mínima de los hijos, de las madres y padres de Ayotzinapa, y toda la prensa y todos los medios que la usaron a ella para muchos reportajes llamados de investigación, incluso muchos con enorme saña contra el hijo de López Obrador en Estados Unidos, donde no se pudo demostrar nada. Ahora callaron totalmente y no criticaron ni mínimamente la acción de ella y del periódico Reforma en publicar tamaña inmoralidad. También el reportaje a modo, la entrevista de un periodista deleznable como Jorge Fernández Menéndez, que tantas veces ha sido vocero del peor régimen, entrevistando a un responsable de la acción genocida de Iguala, y nos preguntamos, ¿quién puede entrar al campo militar número 1 a hacer una entrevista a un general responsable de una acción genocida para que ese general denigre, ataque a Encinas, ataque a los padres, ataque al gobierno en una forma total de impunidad? La segunda imagen que queremos compartir es cómo el campo militar número 1 ha sido en estas últimas semanas una fotografía de esta guerra política y de polarización que hay en México. Por un lado, el 20 de septiembre, familiares de la Guerra Sucia entraron al campo militar, entraron a lugares donde nadie había pisado para intentar avanzar en la verdad y en una acción de esperanza hacia la verdad y la justicia de sus familiares desaparecidos en la Guerra Sucia de los 60s y 70s. Y a la vez, el campo militar número 1 fue escenario de esa entrevista con el general Rodríguez Pérez por parte del periodista Fernández Menéndez, donde quedó claro otro montaje más de la fuerza militar y las fuerzas más oscuras de la derecha de México, igual que el de Cassés, que la verdad histórica, que el de Frida en el colegio Rexamen, armaron y vimos aquí un nuevo montaje mediático para justificar una acción genocida. Por supuesto que el ejército actúa bajo el principio de la obediencia debida a toda orden jerárquica de la autoridad y a toda orden de castigo que ésta emita. Por lo tanto, es completamente impensable que la acción genocida de Iguala no haya sido una cadena de mando que llega hasta el propio presidente de la República y a lo mejor hasta autoridades fuera de la presidencia de México, transnacionales, del poder delictivo o político internacional. Eso está clarísimo, y en esta descomposición pública que ha quedado tremendamente en evidencia con este crimen de Estado, como muy valientemente Encinas y también el GIEI avalaron. Luego, creemos que López Obrador está cada vez acercándose más a un parteaguas, a una coyuntura en la que evidentemente las presiones son muy grandes, pero hay que ir tomando decisiones más claras.
Y es muy importante, creo, que López Obrador asuma que una fracción del ejército no comparte su idea que tiene que ver con construcción de paz, en el sentido de que la verdad y aceptar las responsabilidades dignifica al ejército y que no es claramente toda la institución, sino una porción. Creemos que hay fuerzas de muy alto rango y mando que no concuerdan con esta imagen y han quedado tremendamente en evidencia y han hecho que cada vez más las fracciones se vayan definiendo, y el general Crescencio Sandoval, Gers Manero y por otro lado Encinas, el GIEI y otros grupos están cada vez más claramente definidos. Otro punto que quisiéramos tocar, el tercero, tiene que ver con que estamos en pleno 2024. Y este es un tema muy importante porque están quedando al desnudo las elecciones del 24 y están quedando al desnudo las fracciones. Y realmente nos aterroriza, y no exageramos con la palabra, que esa fracción genocida de la clase política, de los medios, del ejército y de toda la sociedad civil, una parte infantilizada y aliada a esta opinión, pueda volver al poder en el 2024 y sumirnos en más acciones genocidas, masacres y delitos crecientes. Ha quedado al desnudo y hay que tener mucho cuidado también la fuerza de la ultraderecha y el apoyo de los medios en una forma cómplice, directa o indirecta. Por ejemplo, en las elecciones que decíamos de Lula y Petro en Colombia y Brasil, de ninguna manera hay que bajar la guardia ni confiarse. Al contrario, como sociedad civil, cada vez más tenemos que meter el cuerpo, reflexionar con mucha más claridad, y el gobierno federal tiene que construir diálogos mucho más igualitarios, escuchar mucho más experiencias importantes y liderazgos de la sociedad civil y crear situaciones de cooperación crecientes en la verdad y la justicia para que no regrese y no siga creciendo esta impunidad y acciones genocidas en nuestro país.